No, de hecho, si alguien conoce algo que haya hecho Sánchez en Madrid, que nos lo diga. ¿Dónde están las estaciones de tren de cercanías? ¿Dónde están las nuevas vías férreas de cercanías? Aquí en Madrid seguimos con las mismas cercanías de hace 20, 30 o 40 años. No hay esas inversiones. Lo que hay es que los ministerios apuntan como gasto realizado en Madrid, pues por ejemplo, la compra de vagones para los AVEs que circulan por toda España, o la imputación de indemnizaciones que tienen que pagar por sentencias judiciales en el caso de autopistas radiales, de concesiones de autopistas en determinados sitios. Es decir, hay un falso efecto que han intentado presentar como si fuera un diluvio de inversiones y no, o sea, lo que hay es una sequía de inversiones total, absoluta, lo cual es muy responsable. O sea, Madrid no hay ninguna razón que no sea el sectarismo puro para maltratar a Madrid en todo, en inversiones, en distribución de fondos europeos o en todas las iniciativas que hace este gobierno. Sí, sin duda. El compromiso de Isabel Díaz Ayuso y del gobierno regional de seguir bajando los impuestos existe. Y vamos a defender además las bajadas de impuestos, vamos a defenderlas frente al intento del gobierno de dar un hachazo fiscal a los madrileños con el falso nombre de armonización, que es lo que quiere hacer Pedro Sánchez, y vamos a defenderlo también ahora de los efectos de la inflación y de la subida de salarios. Y por eso Isabel Díaz Ayuso anunció, precisamente con el debate, que deflactaremos los tramos del impuesto sobre la renta. Pues la armonización fiscal es la gran amenaza que tienen no solo los madrileños, todos los españoles, en materia de impuestos. Es una amenaza que significa que una herencia media que en Madrid en este momento paga 44 euros de impuesto de sucesiones, tendría que pagar 4.400 euros, insisto, por una herencia media, no de las grandes, sino la media. O sea, por tanto, es un hachazo que por arrogancia y sectarismo quiere hacer a toda costa la administración de María Jesús Montero y el presidente del gobierno. Y desde luego nosotros nos negamos y estamos combatiendo contra ello con toda la fuerza. Por eso hemos mandado a la Asamblea de Madrid una ley de defensa de la autonomía fiscal y financiera, pero lo que tiene que ser muy conscientes, insisto, no solamente los españoles, los madrileños, sino de toda España, es que esto va contra todos, y que esto afectaría a todos y le pegaría un palo muy fuerte a todos. Bueno, yo creo que de muchas maneras, y la principal es haciendo a toda la opinión pública, a la gente, consciente de lo que esto significa. Es decir, que Sánchez note el rugido que le llegue a la Moncloa, que en realidad es lo único que entiende, porque lo único que está pensando es en los escaños que pueda sacar en las próximas elecciones generales, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos muy claros y muy preparados todos los argumentos constitucionales, es decir, hacer lo que pretende hacer el gobierno, ese hachazo llamado armonización fiscal, es radicalmente anticonstitucional. La capacidad de las comunidades autónomas para bajar impuestos o para subirlos, como han hecho los socialistas, dentro de unos márgenes, esa está dentro de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, de la Ley del Sistema de Financiación, por tanto, de lo que el Tribunal Constitucional ha declarado que eso es bloque de constitucionalidad, por tanto, protegido por los niveles de garantías de la Constitución. En ese sentido, si Sánchez tratara de saltárselo, lo haría a sabiendas de que es una inconstitucionalidad. De hecho, el informe de los expertos que reunió la ministra de Hacienda para que le dijeran básicamente lo que ella quería oír, al entrar en esta cuestión no dicen nada claro cómo se tiene que hacer, porque saben que sería inconstitucional de arriba abajo. Bueno, vamos a ver, claro, lo que son es cada vez más difíciles de leer. Hasta ahora mirábamos la columna de activos, ocupados, parados, afiliación a la Seguridad Social. Ahora tenemos que empezar a fijarnos también en otras cifras
Por ejemplo, lo que en la clasificación que hace el Ministerio de Trabajo se llaman demandantes de empleo no ocupados, porque ahí están las personas que están con un contrato fijo discontinuo mientras no están trabajando, no figura como parado. Y ojo, porque son casi 300.000 en las cifras de paro que acaban de salir, con lo cual va habiendo, o sea, al hacer esta cosa que le gusta tanto a la izquierda, que es cambiarle a las cosas de nombre para que los nombres signifiquen otra cosa, terminan haciendo pasar por personas que están trabajando a gente que en realidad no está trabajando. La ministra de Trabajo da saltos de alegría, pero todos sabemos que la situación no es ni mucho menos para estar contentos, y en un escenario de inflación todavía menos. Es muy preocupante. O sea, tenemos el gobierno que más se ha endeudado o que más se sigue endeudando todos los días de toda Europa occidental, vamos a ver, de toda Europa, de una manera absolutamente irresponsable. Lo fue desde el primer momento, pero es de una manera que ahora mismo ya, en un escenario de inflación tan alta, y la inflación siempre es un fenómeno que dura, no se va enseguida, y que por tanto va a traer aparejado subida de tipos de interés de los préstamos y de la deuda, es una locura. O sea, este gobierno se está gastando ahora, cada año, 77.000 millones de euros más que cuando llegó. Claro, 77.000 millones de euros es una barbaridad, y la economía no ha crecido a ese nivel, más bien, de hecho, tenemos menos PIB que cuando empezó la pandemia, con lo cual es muy irresponsable porque se han hecho adictos al gasto público. O sea, Sánchez y sus ministros se han hecho adictos al gasto público, es decir, todo lo llenan de gasto público pensando que de esa manera les va a hacer más populares, cosa que no está pasando, y que todo eso va a hacer que la economía brote, y tampoco está pasando. Yo creo que es un plan económico muy consistente que lo presentas, Feijóo, a las 2 semanas o a la semana y media de llegar, en el momento en el cual era mediados de marzo, en el momento en el cual estaba el gobierno a punto de tomar decisiones muy equivocadas en relación con la inflación y los precios de la energía, y Feijóo lo que pone encima de la mesa es una batería de medidas completamente distintas que sí hubieran sido eficaces para compensar o combatir los efectos de la inflación. Frente a eso, el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es creerse que ellos van a ser capaces de decir lo que vale el gas cada día, ¿no? O sea, no van a ser capaces, lo que van a terminar es manipulando los precios de una manera que va a tener toda una serie de consecuencias inesperadas que las iremos viendo, que terminarán siendo muchísimo más perjudiciales, y además la diferencia de precio entre lo que cuesta el gas comprado en el mercado internacional y el que lo va a poner el gobierno, la van a pagar los propios usuarios, con lo cual al final es cambiar las cosas de sitio para que siga pagando el usuario o el contribuyente. Yo creo que los españoles piensan eso con razón, es decir, hay un exceso de empleados públicos en España que muchas veces han crecido pues al ritmo de lo que gobiernos, normalmente socialistas, han querido hacer crecer, porque piensan que crear empleo público crea riqueza, cuando es al revés, o sea, crear empleo público absorbe riqueza. En el caso de la Comunidad de Madrid no es así, no es esa la situación. La inmensa mayoría del personal de la Comunidad de Madrid es o personal sanitario o personal de educación, de los colegios, de los institutos o de las universidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Comunidad de Madrid es notablemente, con una diferencia muy clara, la administración pública autonómica más eficiente de España. Es decir, nosotros el gasto por habitante de la Comunidad de Madrid son 3.300 euros, el gasto por habitante de Cataluña son 3.900 euros, el gasto por habitante en Valencia, si no me equivoco, me parece que son 4.100, o sea, es decir, ya son diferencias de 600, de 700 euros por habitante, multiplicarlo por los 6 millones, o sea que quiere decir que en esas comunidades autónomas
hay un exceso de gasto público que en muchos casos va dirigido a contratación de personal. Vamos a ver, yo creo que el sistema de pensiones tiene salvación, lo está teniendo en los países que se han tomado en serio su reforma. En esos países que se han tomado en serio su reforma, países europeos me refiero, ha sido porque ha habido una izquierda que ha aceptado que tiene que haber reformas y se han puesto a ello. Aquí, como tenemos la izquierda más anticuada, más inmovilista de toda Europa, pues se empeñan en no hacer reformas hasta la derrota final, ¿no? O sea, hasta llevar a la imposibilidad financiera al sistema de pensiones. Digo yo que algo, una parte, una tercera parte de ese dinero se podía haber destinado a financiar los costes de transición hacia un sistema de pensiones que sea duradero, que tenga viabilidad financiera. Bueno, pues no, han preferido hacer otra cosa y meter cada vez más al sistema de pensiones en un callejón sin salida del que cuando lleguemos a la edad de tener pensión, la generación más numerosa de la historia de España, que somos los que nacimos entre principios de los 60 y mediados de los 70, pues es que por debajo va a haber muy poca gente para pagar esas pensiones, y eso es lo que deberían arreglar.